El universo nos ha sorprendido antes con enigmas que desafían toda lógica, pero lo que hoy se cierne sobre nosotros supera cualquier expectativa. El objeto interestelar 3I Atlas no solo ha cruzado los límites de nuestro sistema solar, sino que lo hace con una rareza que inquieta a los científicos y a los que investigamos misterios. Avi Loeb, el polémico astrofísico de Harvard, ha lanzado una hipótesis perturbadora. ¿Y si este cuerpo está hecho de antimateria? De ser así, estaríamos ante un fenómeno imposible de explicar por procesos naturales conocidos. Un objeto que emite luz propia, sin necesitar reflejarla del Sol, como si escondiera un secreto. La antimateria es lo más exótico que conocemos en el campo de la física. Su producción en laboratorios actuales es mínima, casi simbólica, y almacenarla resulta prácticamente imposible. Sin embargo, Loeb propone que 3I Atlas podría estar compuesto por una superficie de antimateria que, al chocar con el polvo cósmico, libera cantidades gigantescas de energía en forma de rayos gamma. Hablamos de gigavatios enteros de potencia. Un resplandor artificial que haría de este objeto algo único en la historia de la astronomía. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede existir algo así? ¿Estamos ante el trabajo de una civilización desconocida que nos está observando? 3I Atlas, según las observaciones, parece tener una luminosidad que proviene directamente de su núcleo. Esto no concuerda con lo que esperaríamos de un cometa ordinario. Usualmente, la luz que vemos en estos cuerpos es reflejada, un simple juego de ángulos solares. Pero aquí sucede lo contrario. El objeto parece generar su propia luz, como si tuviera un corazón energético latiendo en medio del espacio. Esta extraña cualidad ha encendido un debate feroz entre los expertos. Algunos lo descartan como un error de medición. Otros, sin embargo, consideran que la naturaleza de 3I Atlas está más allá de lo que conocemos. Lo inquietante es que el objeto no solo brilla, también presenta un fenómeno jamás visto en otros cuerpos celestes, una coma invertida. En lugar de desprender material en dirección contraria al Sol, como hacen los cometas comunes, 3I Atlas expulsa partículas hacia adelante. Este detalle ha llevado a plantear una idea que parece sacada de la ciencia ficción. ¿Y si este objeto es artificial y está usando esa emisión para escanear el espacio delante de sí, evitando colisiones? Si eso fuera cierto, no sería una roca perdida, sino una máquina diseñada con un propósito específico que apenas podemos comenzar a imaginar. El telescopio Hubble captó imágenes sorprendentes. Un resplandor que se extiende por delante del objeto, sin rastros de gases comunes como vapor de agua o polvo. Es como si proyectara un faro en la oscuridad del espacio. Esto rompe los esquemas de la astronomía tradicional, pues nada similar se ha registrado antes. Lo más perturbador es que, a diferencia de los cometas que se iluminan al acercarse al Sol, 3I Atlas ya brillaba a gran distancia, más allá de 6 unidades astronómicas. Una luz que no necesita cercanía estelar para encenderse, como si viniera equipada con su propia fuente de energía. Algunos investigadores sugieren que esta extraña expulsión de partículas podría ser un sistema de propulsión. De ser así, estaríamos frente a la primera evidencia de una nave interestelar diseñada por una inteligencia superior. Una nave que quizá busca frenar su velocidad, ajustar su rumbo o simplemente estudiar nuestro sistema solar. Y aquí surgen las preguntas inquietantes. ¿Con qué intenciones viene? ¿Se trata de una exploración pacífica o estamos a las puertas de un contacto que podría redefinir el destino de la humanidad? Lo que es seguro es que su comportamiento no se asemeja al de un objeto natural. La trayectoria de 3I Atlas también es sospechosa. Ha pasado sorprendentemente cerca de Júpiter y de la Tierra, en un ángulo que no concuerda con el movimiento aleatorio de un cometa cualquiera. La probabilidad de su alineación es ínfima, casi imposible de que ocurra por azar. Un 0,005%, como si alguien hubiera calculado su paso con una precisión matemática. Y lo más curioso,
En su máxima aproximación a nosotros, el objeto se ocultará detrás del Sol, justo cuando querríamos observarlo con mayor detalle. ¿Es simple coincidencia o acaso estamos frente a una estrategia de camuflaje cósmico diseñada con precisión? Si aceptamos la posibilidad de que este objeto no es natural, debemos entonces enfrentar la idea de que pertenece a una civilización avanzada, una que domina tecnologías imposibles para nosotros, como el control de la antimateria o la manipulación de trayectorias cósmicas. ¿Podría tratarse de una sonda exploratoria enviada desde otro sistema estelar? Si es así, ¿cuál es su propósito? ¿Venir a estudiar a la humanidad, establecer contacto o preparar el terreno para algo mucho más grande? Lo desconcertante es que los poderosos de nuestro mundo parecen tenerlo claro. Cada vez invierten más en búnkeres subterráneos. El hecho de que las élites globales aceleren la construcción de refugios y búnkeres no puede pasarse por alto. ¿Qué saben ellos que el resto del mundo ignora? En tiempos de incertidumbre cósmica, los poderosos siempre se preparan en silencio, y este objeto, 3i Atlas, se ha convertido en un motivo más para su nerviosa prisa. No hablamos de simples refugios antiataques, sino de instalaciones capaces de resistir catástrofes a gran escala. Si lo que se avecina es un contacto extraterrestre, tal vez estén pensando en protegerse de lo que temen que ocurra. Una llegada hostil, un cambio radical en el orden mundial. Avi Loeb insiste en que debemos analizar sin prejuicios lo que observamos. La ciencia tradicional tiende a forzar las anomalías dentro de explicaciones convencionales, pero aquí las piezas no encajan. Si 3i Atlas fuera un cometa común, debería presentar rastros de agua, gases o una cola normal. Nada de eso sucede. Lo que tenemos es un objeto que expulsa materia hacia adelante, brilla con luz propia y sigue una trayectoria altamente improbable. Y aún así, muchos científicos se resisten a considerar la posibilidad más audaz, que estamos ante tecnología extraterrestre. ¿Es miedo, arrogancia o el deseo de mantener a la humanidad en calma? La antimateria, propuesta central de Loeb, abre una puerta oscura. Si el objeto está recubierto de antimateria, su simple contacto con el polvo cósmico produce una reacción devastadora. La aniquilación de materia y antimateria libera una energía tan colosal que ningún material terrestre podría replicar. Ahora bien, ¿cómo se ha mantenido estable esa superficie durante millones de años de viaje interestelar? Para que eso sea posible, necesitaría sistemas de control avanzados, algo que solo una civilización muy superior a la nuestra podría construir. Una civilización capaz de crear y manipular lo que para nosotros sigue siendo un sueño inalcanzable. Entre las hipótesis alternativas, algunos sugieren que podría ser un fragmento radiactivo de una supernova cercana, brillando por sí mismo. Pero esa opción no explica la expulsión de partículas invertida ni la extraña rotación registrada. Cada 6 horas completa un giro, alternando fases de calentamiento y enfriamiento. Este patrón da la impresión de un mecanismo controlado, no de un fenómeno caótico. La comparación con los anteriores visitantes interestelares, Oumuamua y 2i Borisov, lo vuelve aún más extraño. Ninguno mostró este tipo de comportamiento. Así, 3i Atlas se convierte en un enigma único, algo que rompe por completo con todo lo que conocíamos. Lo que también sorprende es su color. Estudios de espectroscopía revelaron un enrojecimiento en la luz reflejada, indicando la presencia de compuestos orgánicos complejos llamados tolinas. Estas moléculas suelen formarse por la radiación cósmica en cuerpos sólidos. Esto confirma que no estamos frente a una nube de gas, sino a un objeto sólido. Sin embargo, esa solidez se combina con comportamientos que no deberían existir. ¿Acaso hablamos de un diseño híbrido? ¿Un cuerpo natural modificado con tecnología artificial? La posibilidad nos lleva a escenarios inquietantes. Quizás civilizaciones avanzadas reutilizan materiales cósmicos como materia prima para construir sus naves interestelares. Uno de los aspectos más desconcertantes es su velocidad. Viaja entre 60 y 90 kilómetros por segundo, lo que equivale a cruzar el continente americano en menos de un minuto. Un objeto tan grande y tan rápido
Debería haberse fragmentado o desintegrado en algún momento de su travesía interestelar, pero no lo ha hecho. Su integridad se mantiene, lo que sugiere un diseño robusto, quizá reforzado por mecanismos que lo protegen contra impactos y erosión espacial. Si realmente es una nave, no solo ha sobrevivido a millones de kilómetros de vacío cósmico, sino que lo ha hecho con una estabilidad admirable. Otro estudio analizó la composición de TRESI Atlas con modelos 3D y concluyó que podría contener un 70% de roca y un 30% de partículas de agua. Sin embargo, Loeb y otros críticos señalan que este análisis no concuerda con las observaciones directas. De hecho, no se ha detectado vapor de agua ni gases característicos. Todo indica que este modelo fue una proyección teórica sin respaldo en los datos. Este desacuerdo entre científicos revela algo inquietante. TRESI Atlas está dividiendo a la comunidad. Mientras unos lo catalogan como un cometa raro, otros lo ven como una máquina oculta bajo la apariencia de roca. La llamada coma invertida sigue siendo la pieza más difícil de ignorar. Al expulsar partículas hacia adelante, parece estar utilizando un sistema de detección o propulsión. Algunos investigadores han sugerido que esta emisión le permite detectar obstáculos en su trayectoria, como un radar cósmico. Si esto es cierto, no estamos frente a una simple roca, sino ante tecnología diseñada para navegar con precisión milimétrica. Tal maniobra no tiene precedentes en objetos naturales. Es más, si llegara a confirmarse que también desacelera su velocidad, la evidencia de un origen artificial sería imposible de negar. Estaríamos viendo ingeniería extraterrestre en acción. Un detalle aún más extraño es que TRESI Atlas, en su aproximación, emitió destellos periódicos, como si tuviera un pulso interno. Cada 16 horas, parte de su núcleo parece enfriarse mientras la otra se calienta, produciendo emisiones irregulares hacia adelante. Este patrón rítmico recuerda más a un sistema regulado que a un fenómeno espontáneo. Si fuera un cometa común, su brillo sería constante o dependiente de la cercanía al Sol. Aquí ocurre lo contrario. El objeto parece administrar su energía. Esto ha llevado a algunos a preguntarse, ¿estamos viendo señales de un motor interestelar funcionando en ciclos? ¿O acaso una forma de comunicación encubierta? Otro dato revelador proviene de su alineación orbital. La probabilidad de que un objeto interestelar adopte la trayectoria que sigue TRESI Atlas es de apenas un 0,2%. Pero si añadimos su paso calculado cerca de Marte, Venus, Júpiter y la Tierra, esa probabilidad desciende a un asombroso 0,005%. Es como lanzar una moneda desde un tercer piso y que quede de canto en el suelo sin caer a ningún lado. Un escenario tan improbable que obliga a pensar en manipulación intencional. ¿Es una coincidencia cósmica imposible o el resultado de un diseño preciso? La balanza se inclina hacia lo segundo, y eso inquieta. Más perturbador aún es su ocultamiento tras el Sol. Justo en el punto de máxima aproximación, TRESI Atlas quedará fuera de nuestra vista durante un mes entero, entre finales de octubre y principios de diciembre. Para muchos, esto es una simple casualidad orbital, pero para otros, parece un movimiento calculado. Ocultarse tras la luz solar, como un espía que se esconde tras un foco para no ser detectado. ¿Es posible que el objeto busque evitar nuestra observación en el momento más crucial? La estrategia es digna de un aparato inteligente, no de una roca errante que sigue ciegamente las leyes de la física. Los estudios espectroscópicos han dado resultados contradictorios. Algunos aseguran que el objeto expulsa gases, mientras otros no detectan nada. Unos afirman que posee partículas de agua, otros que es completamente seco. Esta contradicción ha generado una guerra de interpretaciones. Pero lo verdaderamente llamativo es que, a pesar de tanto debate, nadie logra explicar el cono luminoso invertido que lo precede. Es como si este misterio quisiera mantenerse oculto, burlándose de la ciencia tradicional. Avi Loeb lo resume bien. Cuando las pruebas desafían las expectativas, no debemos forzarlas a encajar, sino abrirnos a la posibilidad de que algo extraordinario esté ocurriendo.
La humanidad ha enfrentado antes misterios cósmicos, pero nunca con un nivel de rareza tan elevado. Oumuamua sorprendió por su forma alargada y su aceleración extraña. Borisov fue más parecido a un cometa, aunque igualmente inusual. Pero 3 y Atlas parece reunir anomalía tras anomalía, como si fuera una suma de todos los enigmas anteriores y algunos nuevos. Es el primero en mostrar luz propia, el primero en presentar una coma invertida, y el primero en alinearse con tanta improbabilidad. Es un rompecabezas imposible de ignorar. Y la pregunta persiste: ¿qué clase de inteligencia estaría detrás de semejante demostración de rareza? Si fuera una nave extraterrestre, ¿qué propósito tendría en acercarse a nuestro sistema solar? Podría ser una misión de reconocimiento, un estudio de recursos o incluso un experimento para analizar la respuesta humana ante lo desconocido. Sin embargo, no podemos descartar un propósito más inquietante, una preparación silenciosa para algo más grande. ¿Podría tratarse del preludio de una invasión? Si así fuera, el paso de 3 y Atlas sería apenas el primer movimiento en un tablero cósmico en el que nosotros, los humanos, apenas empezamos a comprender las reglas, y lo más escalofriante es que no tenemos manera de detenerlo. La historia nos enseña que los contactos entre civilizaciones desiguales nunca son justos. Cuando una cultura avanzada se encuentra con otra menos desarrollada, la segunda suele pagar el precio más alto. Pensemos en la llegada de los europeos a América. Fue el fin de mundos enteros. Si 3 y Atlas realmente es una nave, y detrás de ella hay una civilización con control sobre la antimateria, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Un encuentro pacífico que cambie nuestra historia? ¿O la sumisión ante un poder inconmensurable? Los poderosos lo saben, y por eso construyen refugios. Tal vez ya han aceptado que no podrán detener lo inevitable. Pero no todo apunta necesariamente a un escenario hostil. También podríamos estar ante una visita histórica, el primer contacto oficial con vida inteligente extraterrestre. Quizá 3 y Atlas no viene a conquistar, sino a observarnos. Tal vez buscan comprender cómo hemos evolucionado, o incluso advertirnos de algún peligro mayor en el cosmos. El hecho de que emita luz artificial podría ser un mensaje, una forma de anunciarse, pero la ambigüedad persiste. ¿Un mensaje de bienvenida o una señal de advertencia? La incertidumbre nos atrapa, porque en el silencio del espacio, cualquier resplandor puede ser tanto una promesa como una amenaza. El telescopio Hubble nos ha mostrado imágenes que, a primera vista, parecen normales, pero que esconden un detalle que cambia todo. La luz de 3 y Atlas proviene principalmente de su núcleo, no de la reflexión solar. Esto lo coloca en la misma categoría enigmática que Oumuamua, aunque con un grado de rareza aún mayor. Si esa luz fuera producto de aniquilaciones de antimateria contra el polvo cósmico, entonces estaríamos viendo un fenómeno controlado, una especie de reactor natural o artificial en plena operación. Y si es artificial, ¿quién lo controla? ¿Una máquina autónoma o una tripulación observándonos desde el silencio del vacío? La posibilidad de que se trate de una nave con propulsión nuclear también ha sido planteada. En este escenario, el resplandor que observamos sería el residuo de un motor diseñado para recorrer distancias interestelares, una tecnología que para nosotros parece imposible, pero que para una civilización avanzada podría ser tan básica como lo es para nosotros el vuelo en avión. Sin embargo, si aceptamos esta hipótesis, debemos aceptar también la inquietante consecuencia. No es un objeto a la deriva, sino un artefacto con rumbo y propósito. Y ese propósito, hasta ahora, permanece en la oscuridad, alimentando nuestras peores y mejores suposiciones. La ciencia oficial, aunque prudente, no puede negar las anomalías. Algunos artículos han intentado explicar el brillo como un reflejo, pero las mediciones espectroscópicas no muestran señales de agua ni de polvo que sustenten esa idea. Otros sugieren que podría tratarse de un fenómeno natural aún no descubierto, pero la suma de irregularidades es tan grande que resulta ingenuo reducirlo a una roca rara. Es la combinación de detalles lo que lo vuelve único: luz propia, trayectoria improbable,
coma invertida y ausencia de elementos comunes. Todo ello apunta a que no estamos ante un simple error de interpretación, sino algo radicalmente distinto. Los más escépticos dicen que llamar nave extraterrestre a Tracy Atlas es precipitado, pero también es precipitado ignorar la evidencia y encajonarla en explicaciones forzadas. La ciencia se construye enfrentando lo desconocido, no huyendo de él. Si este objeto es natural, descubrir su mecanismo nos obligaría a reescribir parte de la física y de la astronomía. Y si es artificial, estaríamos frente al descubrimiento más grande de la historia de la humanidad. En ambos casos, el mundo cambia. Por eso, cada dato nuevo es una pieza de un rompecabezas que, una vez resuelto, redefinirá nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él. Uno de los puntos que más intriga genera es la aparente capacidad del objeto para mantenerse intacto. Viajar a esas velocidades y soportar el impacto constante de partículas cósmicas debería desgastarlo. Sin embargo, permanece estable, sin señales de fragmentación. Esto lleva a pensar en algún tipo de blindaje o campo protector. ¿Podría una civilización haber desarrollado escudos energéticos para proteger sus naves de la abrasión cósmica? Si Tracy Atlas los utiliza, estaríamos viendo en acción tecnologías que solo hemos soñado en la ciencia ficción. Y sin embargo, ahí está, brillando en el firmamento, como un desafío a nuestra limitada imaginación científica. El hecho de que expulse material hacia adelante ha despertado teorías fascinantes. Una de ellas plantea que Tracy Atlas podría estar cartografiando el espacio, enviando partículas como sensores adelantados. Otra sugiere que esas emisiones son parte de un sistema de frenado, un método para disminuir gradualmente su velocidad sin colisionar. Ambas opciones tienen algo en común: implican control, y el control implica intención. Los objetos naturales no planean ni calculan, simplemente obedecen las fuerzas del cosmos. Aquí, en cambio, vemos un patrón inteligente, un diseño funcional. Esa diferencia convierte a Tracy Atlas en un sospechoso privilegiado en el debate del origen artificial. El giro de cada 16 horas también plantea preguntas intrigantes. Una rotación tan precisa permite que una cara se enfríe mientras la otra se calienta, alternando fases de emisión y descanso. Este proceso podría ser parte de un mecanismo regulador, como si el objeto respirara energía. En un cometa común, la rotación es caótica, sin ciclos tan marcados. Aquí, en cambio, la periodicidad es exacta, como programada. ¿Estamos observando un diseño pensado para optimizar energía? Si es así, quienes lo construyeron dominan principios que para nosotros aún son teoría. Una prueba silenciosa de que no estamos solos en el universo. El misterio también toca un aspecto psicológico. Mientras algunos científicos descartan lo extraordinario, muchos ciudadanos de a pie sienten que algo importante se avecina. La intuición colectiva, alimentada por la rareza de Tracy Atlas, genera tanto fascinación como miedo. No es solo un objeto en el cielo, es un espejo de nuestras esperanzas y temores. ¿Será el anuncio de que la humanidad está a punto de entrar en una nueva era? ¿O la advertencia de que los cielos esconden fuerzas que podrían acabar con nosotros? Cada noche que el objeto cruza el firmamento, la humanidad se pregunta en silencio qué está por suceder. El enigma de Tracy Atlas nos obliga a mirar más allá de los límites de la ciencia ortodoxa. Si realmente se trata de un objeto artificial, entonces no hablamos de cualquier civilización, sino de una que domina tecnologías miles o millones de años más avanzadas que las nuestras. La manipulación de antimateria, la capacidad de generar luz propia y la habilidad para ajustar su trayectoria lo prueban. Y aquí surge una reflexión inevitable. Si existen seres capaces de crear algo como Tracy Atlas, nosotros, con todo nuestro progreso, apenas estamos dando los primeros pasos. El abismo tecnológico que nos separa sería inconmensurable. El resplandor de Tracy Atlas también plantea un dilema filosófico. La luz siempre ha simbolizado conocimiento, revelación y poder. ¿Qué significa entonces que un objeto venido del espacio profundo brille por sí mismo, desafiando las reglas naturales? ¿Es una señal de que el universo nos observa?
o un recordatorio de que no somos los dueños absolutos del conocimiento. Su resplandor, visible desde enormes distancias, es como un faro en la oscuridad cósmica, pero un faro puede ser tanto una guía como una trampa. Tal vez estemos siendo atraídos hacia algo que no comprendemos, y la historia nos advierte que la ignorancia siempre cobra precio. Algunos analistas ven en la trayectoria de Tracy Atlas una clara intencionalidad de estudio. Pasar cerca de planetas clave como Marte, Venus, Júpiter y la Tierra podría no ser casualidad. Es como si el objeto estuviera recolectando información, observando atmósferas, campos magnéticos y quizás señales de vida. La pregunta entonces es, ¿para qué? Si se tratara de una sonda, el propósito podría ser tan simple como la curiosidad científica. Pero también podría tratarse de un proceso de análisis previo a un contacto directo, como un explorador que reconoce un territorio antes de que su pueblo decida si establecerá relaciones o algo más invasivo. No podemos ignorar la reacción de los poderosos. Mientras el ciudadano común observa con curiosidad, los gobiernos invierten en silencio en sistemas de defensa y refugios subterráneos. Si realmente creyeran que Tracy Atlas es un cometa cualquiera, ¿por qué tanto apuro en construir búnkeres? La prisa de las élites revela que ellos no lo consideran un simple fenómeno astronómico. Temen que lo que viene pueda alterar la estructura social y política del planeta. Quizá no temen a un impacto físico, sino a un impacto cultural, el derrumbe de las certezas sobre las que se sostiene su poder. Y en ese sentido, Tracy Atlas ya ha vencido. La rareza de este objeto no tiene precedentes. Ni en registros astronómicos, ni en simulaciones de modelos cósmicos aparece algo semejante. Su existencia rompe las probabilidades estadísticas, lo que lo convierte en un caso único en la historia de la humanidad. Cada anomalía por separado podría explicarse, pero juntas forman un patrón imposible de ignorar. Es como si el universo hubiera querido llamar nuestra atención, o como si alguien hubiera enviado deliberadamente un mensaje cifrado a través de su presencia. El misterio se vuelve aún más profundo cuando pensamos que quizá no es la primera vez que ocurre, sino la primera en que estamos preparados para verlo. La idea de una posible invasión extraterrestre puede parecer exagerada, pero no deja de ser una opción plausible. Si una civilización ha enviado este objeto, podría estar evaluando nuestras capacidades, midiendo nuestras reacciones y observando nuestras divisiones internas. El hecho de que aún debatamos si es natural o artificial, quizá forme parte del experimento. ¿Qué mejor forma de medirnos que lanzando un enigma imposible y viendo cómo respondemos? Tal vez no buscan atacarnos de inmediato, sino comprender cómo gestionamos lo desconocido. Y si esa es la prueba, el resultado ya muestra un planeta dividido entre el miedo y la negación. Sin embargo, existe otra lectura posible. La de una visita oficial, un acto deliberado de mostrarse ante la humanidad, aunque a una distancia. El brillo artificial podría ser un gesto de transparencia, un "estamos aquí" transmitido en clave cósmica. En este sentido, Tracy Atlas sería una embajada interestelar, un primer paso hacia un contacto que redefiniría todo. Y aquí surge la gran duda. ¿Estamos preparados para recibir un mensaje de esas dimensiones? Culturalmente, tecnológicamente, psicológicamente, no lo estamos. La humanidad aún lucha con sus propias sombras internas. Y sin embargo, el cosmos no espera a que estemos listos. El momento podría estar llegando. El miedo también proviene de lo que desconocemos sobre la antimateria. Si el objeto realmente la contiene, la sola interacción con nuestro entorno podría ser peligrosa. Una colisión accidental con un cuerpo menor del sistema solar liberaría energía suficiente para devastar planetas enteros. Este escenario apocalíptico, aunque remoto, no puede ser descartado. Y si la antimateria está controlada artificialmente, ¿quién asegura que no podría ser utilizada como arma? La presencia de Tracy Atlas, con su brillo imposible, nos enfrenta a la posibilidad de que lo que vemos no sea solo una maravilla tecnológica, sino también un recordatorio del poder destructivo que podría portar. La rotación de Tracy Atlas, precisa y constante, también genera sospechas de control tecnológico.
Cada 6 horas completa un giro exacto, un ritmo que parece más programado que casual. En la naturaleza, los cuerpos giran de forma irregular, afectados por impactos o desequilibrios. Aquí, en cambio, observamos un patrón armónico, como si alguien hubiera diseñado su movimiento para optimizar energía o disipar calor. Este latido cósmico le da un carácter inquietantemente vivo. Y si lo pensamos bien, esa regularidad es la firma más clara de que algo o alguien está detrás de su funcionamiento, cuidando cada detalle de su misteriosa travesía. El debate científico está más dividido que nunca. Algunos investigadores se aferran a explicaciones tradicionales, diciendo que es un cometa peculiar, un asteroide disfrazado o un fragmento cósmico errante. Pero estas explicaciones tropiezan contra los datos. No hay vapor de agua, no hay cola convencional, no hay gases comunes. Otros, en cambio, ven las anomalías como señales claras de artificio. La tensión entre estas posturas refleja un problema mayor. Aceptar la posibilidad de tecnología extraterrestre implica derribar siglos de certezas humanas, y eso es algo que muchos no están dispuestos a hacer, aunque el resplandor de Tres y Atlas grite otra cosa. La historia también nos advierte que, cuando un misterio es demasiado grande, las élites prefieren silenciarlo. No es casualidad que los medios masivos apenas mencionen lo más inquietante del objeto. Hablan de un cometa extraño, pero evitan profundizar en lo que podría significar. Mientras tanto, en círculos más reservados, se filtran datos, se cruzan estudios y se levantan refugios. El secreto se vuelve tan pesado como la verdad misma. Porque si se confirmara que Tres y Atlas es una nave extraterrestre, el impacto social sería devastador. Religiones, gobiernos, economías, todo se vería sacudido, y quizás, precisamente por eso, nos ocultan lo evidente. Pero hay algo que no se puede ocultar: el cielo. Millones de ojos alrededor del mundo siguen la trayectoria de Tres y Atlas. Observatorios profesionales y telescopios de aficionados lo registran cada noche. Y todos ven lo mismo: un objeto que brilla de manera extraña, que no se comporta como debería. La verdad, tarde o temprano, será imposible de tapar. Y cuando esa verdad llegue, la humanidad entera tendrá que enfrentarse a una revelación que transformará su visión del universo. Lo que hasta hace poco era terreno exclusivo de la ciencia ficción, se está convirtiendo en una posibilidad tangible frente a nuestros ojos. La pregunta que más inquieta es: ¿qué intenciones tendría esta posible inteligencia? Si Tres y Atlas es una nave, ¿su misión es pacífica o bélica? Los patrones de su movimiento pueden interpretarse de muchas formas. Para algunos, la trayectoria cercana a los planetas interiores indica exploración. Para otros, es un reconocimiento militar, un mapeo estratégico de recursos y posiciones. El cono de partículas podría ser tanto un radar como un arma de prueba, y su ocultamiento tras el Sol, una maniobra de sigilo. La verdad puede ser cualquiera, pero lo cierto es que nada en su comportamiento invita a pensar en simple casualidad. En este punto, debemos reflexionar: ¿qué haríamos si mañana se confirmara que Tres y Atlas es artificial? El impacto psicológico sería tan fuerte que las instituciones colapsarían. La religión tendría que replantear sus dogmas, la ciencia redefinir sus límites, y la política aceptar que ya no somos los únicos actores del cosmos. Ese anuncio dividiría a la humanidad entre quienes lo verían como una oportunidad para evolucionar y quienes lo tomarían como una amenaza existencial. En cualquiera de los casos, el mundo nunca volvería a ser el mismo, y quizás por eso, muchos prefieren cerrar los ojos y llamarlo cometa. El enigma de Tres y Atlas nos coloca ante un espejo incómodo. Durante siglos hemos soñado con no estar solos, con encontrar vida más allá de la Tierra, pero cuando las señales aparecen, preferimos negarlas antes que aceptar sus consecuencias. Este objeto nos obliga a elegir: seguir viendo el cosmos como un escenario vacío, o reconocer que quizá hay actores mucho más poderosos observándonos. Y si son capaces de llegar hasta aquí, significa que llevan ventaja en cada aspecto: tecnología, conocimiento,
energía. No seríamos iguales en la conversación. Seríamos aprendices, o en el peor de los casos, sujetos de su voluntad. Quizá la clave esté en cómo reaccionemos. Si Tracy Atlas es una prueba, nuestra respuesta definirá el siguiente capítulo. ¿Responderemos con miedo, preparándonos para la guerra y levantando muros bajo tierra? ¿O con apertura, buscando descifrar su mensaje y aprender de él? Tal vez esa sea la gran lección. El objeto no solo nos muestra quiénes podrían ser ellos, sino también quiénes somos nosotros. Y en ese reflejo se decide el futuro. Porque, más allá de la antimateria, del resplandor artificial y de las anomalías, el verdadero misterio es si la humanidad está lista para dar el salto hacia lo desconocido. Si aceptamos que Tracy Atlas es una construcción artificial, la pregunta inevitable es, ¿cuánto tiempo lleva viajando hacia nosotros? Podría haber partido hace miles o incluso millones de años, enviado por seres que quizás ya ni existan. En ese caso, estaríamos observando una reliquia tecnológica, una cápsula del tiempo interestelar. Pero si quienes lo enviaron siguen vivos y atentos, entonces este objeto es más que un vestigio, es un emisario, un explorador que abre camino a lo que viene detrás. La diferencia es enorme, porque en un caso observamos ruinas del pasado, y en el otro, el anuncio de un futuro inminente. La luz de Tracy Atlas no solo ilumina el espacio, también ilumina nuestras sombras internas. Nos obliga a cuestionar nuestra soberbia como especie. Durante siglos hemos creído ser el centro de todo, pero si este objeto es artificial, esa ilusión se derrumba. Pasamos de ser protagonistas a ser apenas un punto más en un escenario cósmico lleno de actores desconocidos. Y la gran ironía es que, al igual que las civilizaciones antiguas temían señales en el cielo, hoy nos encontramos en la misma situación, mirando con desconcierto una luz que podría cambiarlo todo. La historia siempre se repite. El hecho de que emita partículas hacia adelante sigue siendo el mayor indicio de inteligencia. Ningún objeto natural ha mostrado jamás tal comportamiento. Si esas partículas sirven para mapear, esquivar o incluso comunicarse, entonces estamos frente a un mecanismo deliberado. Y eso nos lleva a otra reflexión. Si Tracy Atlas tiene un sistema de visión propio, ¿significa que también nos está observando a nosotros? ¿Que cada detalle de nuestro planeta, cada emisión de radio, cada señal de luz nocturna está siendo registrada? Si es así, la humanidad ya está bajo observación directa, y quizás el contacto ya se haya iniciado sin que lo sepamos. Algunos podrían decir que todo esto es especulación, pero lo cierto es que los datos son contundentes. Luz que no depende del Sol, trayectoria improbable, coma invertida, ausencia de gases comunes, rotación precisa y estabilidad imposible. Ninguno de estos factores puede explicarse por completo con lo que conocemos de los cuerpos celestes. Juntos forman un mosaico que solo tiene dos salidas. O la ciencia descubre una nueva categoría de objetos cósmicos, o aceptamos que estamos viendo ingeniería extraterrestre. En ambos casos, la humanidad se encuentra ante un punto de inflexión histórico que marcará el inicio de una nueva era. Y si todo esto fuera parte de un plan mayor, ¿qué papel jugamos nosotros? Tal vez somos como niños intentando descifrar un juguete dejado por gigantes. O quizás somos la civilización observada antes de ser contactada oficialmente. El silencio de Tracy Atlas podría ser intencional, una forma de medirnos sin intervenir. Tal vez esperan ver si somos capaces de reconocer su naturaleza antes de darnos el siguiente paso. Y si fallamos, si decidimos ignorarlo o reducirlo a un simple cometa, entonces habremos demostrado que aún no estamos listos. Tal vez la prueba no es de ellos, sino de nosotros mismos. Lo inquietante es que todo esto ocurre en un momento histórico de gran fragilidad. El mundo enfrenta crisis ambientales, sociales y políticas sin precedentes. Nuestra civilización parece tambalearse por sí sola, y en medio de esa inestabilidad aparece un visitante imposible. ¿Es coincidencia? ¿O sincronía cósmica? Tal vez la aparición de Tracy Atlas no es casual.
sino parte de un reloj mayor, de un ciclo que desconocemos. En ese sentido, podría ser tanto advertencia como salvación, porque lo que llega desde las estrellas no siempre destruye, a veces también ilumina, guía y transforma. La pregunta es si sabremos reconocer la diferencia. Cuando dentro de décadas miremos atrás, quizá recordemos este momento como el inicio de algo nuevo. El objeto 3I Atlas habrá quedado en la historia como la chispa que encendió la conciencia cósmica de la humanidad. Tal vez se confirme que era una nave, tal vez un fenómeno natural nunca antes visto, pero lo cierto es que ya nos cambió. Su presencia nos obligó a mirar al cielo con otros ojos, a cuestionar lo que creíamos inamovible y a aceptar que el universo es más extraño de lo que nunca imaginamos. El misterio de 3I Atlas ya es parte de nosotros. Y así, bajo la luz enigmática de 3I Atlas, la humanidad espera un objeto que podría ser cometa, nave o señal, pero que sin duda es un recordatorio de lo pequeños que somos. ¿Se trata de una advertencia, un saludo o el inicio de una invasión? Nadie lo sabe. Lo único claro es que este visitante interestelar es el más extraño y polémico de la historia, un enigma que desafía a la ciencia y despierta los temores más profundos. Tal vez pronto sepamos la verdad, tal vez no, pero lo cierto es que ya nada será igual, porque 3I Atlas nos ha mirado.